Familia, muy buenas noches. Dios los bendiga. Es un, es un placer, una alegría, pues estar una vez más con ustedes. Por favor, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 25. Hoy hablaremos del cansancio de Esaú. Cuando hablamos del cansancio, vienen muchas cosas a mi mente. A mí me gustaría, pues, incentivarlos a todos ustedes a que duerman 10 o 11 horas, ¿no? Si es posible, me gustaría que todos descansen, pero a veces las responsabilidades no nos dicen eso. A veces en el trabajo el jefe te pide a que hagas una hora extra. Tú estás listo para irte a tu casa, feliz y contento, pero a la última hora sale programación. Señor Carlos, hasta las 9 de la noche. A nadie le gusta escuchar eso, ¿no? Y una vez que llegamos a casa, a veces la esposa te pide un favor, nada más que lava los platos, que barras la casa. Pues esos hombres valientes sacan horas extras para ayudar en casa. O de repente también un amigo te llama y te pide un favor justo cuando estás muy cansado. Y así poco a poco, pues muchas veces terminamos agotados y nos desplomamos de cansancio. De la misma manera, Esaú quedó desplomado después de llegar de un arduo trabajo. Él se dedicaba a la casa. No creo que iba con su bicicleta y su casco. Él iba caminando por diferentes lugares, esperando la suerte. Entonces Esaú se había ido a cazar, eh, pues había regresado muy cansado. Tanto así, este hombre sintió el cansancio que eh, menospreció su primogenitura. Y no solo eso, también llegó a venderlo, rematarlo por un plato de comida. Yo nada más quiero felicitar en esta tarde, en esta noche, a aquellos mis hermanos, ustedes sobre todo, después de pues mucho arduo trabajo, ustedes siguen ahí atrás de la pantalla. Muchos de ustedes llegan a veces a la iglesia, ya no saben ni cómo llegaron, pero están ahí escuchando de la palabra de Dios. Eso es realmente un esfuerzo muy grande que ustedes hacen. Eh, por otro lado, pues queremos avanzar con este estudio bíblico. Si estás tomando nota, por favor, escriba el título de nuestra enseñanza para esta noche: Cansados y no derrotados. Cansados y no derrotados. En Génesis 25 vamos a ver esta noche 3 logros de los creyentes cansados pero no derrotados. 3 logros de los creyentes cansados y no derrotados. ¿Tienes listo ahí tu Biblia? Acompáñame a leer el versículo 1 del libro de Génesis. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Dice, Abraham, después que murió Sara, todavía se volvió a casar con una de sus concubinas llamada Setura. Con ella tuvo 6 hijos. En total los hijos de Abraham eran 8. Y 3 de ellos eran los más famosos. Conocemos como Ismael, Isaac y Madián. Madián era descendientes de Abraham. Ellos fueron enemigos de Israel durante su travesía por el desierto. Ellos eran de todas maneras descendientes de Abraham. No vamos a leer todos los versículos
de 2 al versículo 18 lo vamos a dejar como tarea para la casa, pero sí quiero comentarles más o menos qué es lo que dicen esos versículos. Por ejemplo, en el versículo 5 dice que Abraham le dio la mayor parte de la herencia a Isaac y a sus otros hermanos solamente les dio un regalo a cada uno y les envió al este, dice. Es decir, por ahí fuera de Isaac, que no estén cerca de Isaac. En el versículo 7 dice que Abraham murió a los 165 años. Abraham disfrutó, chicos, préstenme atención, Abraham disfrutó de Isaac 65 años después de que nació, ¿no? Al principio era preocupante. 100 años no tuvo hijo con Sara, pero desde que nació pasó todavía 65 años y también vivió todavía vivió con su mujer 35 años aproximadamente. Sí, buen tiempo. Estoy seguro que la muchacha era muy joven. Y luego disfrutó de sus nietos de Esaú y de Jacob 5 años. De sus nietos por 5 años. Luego fue sepultado en Macpela, como donde él mismo había adquirido la propiedad. Luego, en el versículo 12 al 18 vemos la descendencia de Ismael. Descendencia de Ismael. Ismael tuvo 12 príncipes. No sé si es con la misma mujer o con más, pero ahí están 12 príncipes. Él murió 137 años. Pues Abraham vivió mucho más años, ¿no? Eso lo encontramos en el versículo 17. Ismael fue mayor de todos sus hermanos, de entre los hijos de Abraham, por supuesto. Ahora sí vamos a leer del versículo 19 hacia adelante. Si ya estás listo, vamos a leer el versículo 19. Recuerde que los versículos anteriores quedaban como tarea. Dice el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ella, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Vamos a parar aquí. Primero Isaac se casó a los 40 años. Pero tuvo a sus hijos recién a los 60 años. 20 años estuvo sin hijos. Solamente vivía con Rebeca. Eso lo encontramos en el versículo 26. Rebeca había sido estéril. Quiero que repitas conmigo el versículo 21 leyendo. Dice, siguiente pantalla. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una gran lección para todos los varones. Ya sé lo que me va a decir mi esposa. Varones, muchachos, Rebeca era estéril, está preocupada, muy triste. Y no solamente ella, sino él mismo también está preocupado. Porque el dolor de Rebeca era también su dolor de Isaac. Porque eran un matrimonio. Ambos querían tener a sus hijos. Entonces esa preocupación
le movió a Isaac para orar. ¿Y Dios le escuchó o no? Escuchó, ¿verdad? Por eso es que más adelante vamos a ver cómo nacen estos dos hermosos bebés. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestras esposas, por su situación, lo que le está pasando, algo así? ¿Cuántos de nosotros le preguntamos qué le está pasando? Amén, dicen por acá. ¿Verdad? Es importante que los varones prestemos mucha atención en este caso. No solamente los varones, de repente a nosotros los varones pueden estar pasándonos algo y es bueno mantener una buena comunicación. ¿Por qué? Porque la buena comunicación pues ayuda a la familia muchísimo. Isaac, Isaac no solo pensaba en él, Isaac pensaba también en Rebeca. Cada mala situación que pase al cónyuge, a la pareja, afecta a la familia, no solamente a la esposa, a toda la familia. Si a mí me pasa algo malo, le va a afectar a mi esposa y a todos mis hijos. Y lo que le suceden a ellos a mí me va a afectar. Todos somos un cuerpo, una familia. Somos vínculos de la sangre, se puede decir. Mi pregunta es, ¿qué nos está robando nuestra felicidad como matrimonio? ¿Qué te está robando tu felicidad como matrimonio? ¿Has detectado cómo está tu matrimonio, mejor dicho? ¿Cómo está tu matrimonio? Si tu matrimonio está saludable, está bien, todo tranquilo, gloria a Dios. Es un aplauso. Pero si hay demasiadas peleas, hay demasiada discusión, no está desarrollándose bien, algo está sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Pues orar, conversar, dialogar. Quizás a muchos le está afectando la esterilidad. No sé si está en la pantalla. A otros pues le abruma las deudas. A otros pues la duda y los temores. La infidelidad también mucho daña al matrimonio. En mayoría de los casos, el enemigo bien terrible de los matrimonios es el cansancio. ¿Sabían eso? El cansancio es como un veneno, que no necesariamente pecados graves, simplemente un cansancio puede ser un grave peligro para el matrimonio. Porque por el cansancio no puedes conversar con tu pareja, por el cansancio no hay una buena comunicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? ¿Qué hizo Isaac cuando vio ese problema en su esposa Rebeca? Oró. Eso es lo que tenemos que hacer, orar. Esto me lleva al primer logro de un creyente cansado pero no derrotado, ¿no? Tiene un matrimonio saludable. Tiene un matrimonio saludable. No sé, mis lentes creo que está grave ya. Tengo que alejar ya más. Tiene, tiene un matrimonio saludable. ¿Por qué saludable? Porque no es que conversan, no es que oran. Ambos oran. No, con eso no estoy diciendo que la familia va a ser perfectamente color de rosas, nadie reniega, todos hablan santidad o de dulzura. No estoy diciendo eso. Saludable significa que ambos no se rinden. Tienen problemas, pero más rato están resolviendo el problema. Hay riñas, pero luego están conversando y luego se están riéndose, luego están avanzando, luego están estudiando la Biblia. Eso es matrimonio saludable. Matrimonio saludable, puede haber desacuerdos, ¿verdad? Puede haber enojos de todo, pero no pasa de un día.
no pasa de horas. Y entonces continúan desarrollando como matrimonio. ¿Tienes matrimonio saludable? Probablemente hubo muchos problemas en el matrimonio de Isaac, ya que Isaac se había enterado que Rebeca era estéril. Ay, mejor me hubiera buscado otra mujer. Tú no me puedes dar hijos. Muchas veces buscamos nuestra satisfacción, nuestra comodidad y le echamos la culpa a la mujer, ¿verdad? Pero eso no debe ser. Tenemos que ser gente comprensiva, hombres comprensivos. En vez de reclamar al hombre, a la mujer, tenemos que orar, llevar a nuestra petición al Señor. Quizás mucho estoy hablando de los matrimonios y le estoy dejando a un costado a los solteros. Solteros, en este caso, ¿qué pueden hacer ustedes cuando ven una necesidad en la familia? Tienen que también orar. De repente su mamá no se siente bien, su papá no se siente bien, sus hermanos de repente está acongojado, anda triste, ves una necesidad, tienes que comunicar a la familia y poner en oración también, jóvenes. Sí. eh, Muchas veces quizás llegas cansado, muchas veces estás también con tus quehaceres, pues los quehaceres siempre hay, ¿no? Pero aún así saca tu tiempo extra para poner atención a la familia. Ujú. Y a los demás quiero animarles, después de tantos ajetreos, después de tantas tareas, yo sé que ustedes pues prestan mucha atención a la familia, velan por el bienestar de la familia. No permitan que a sus matrimonios les dañe eh, un tercero, una tercera persona. Si hubo problemas en el trabajo, lleguen a casa, olvídense del problema del trabajo, lleguen a casa y todo de casa. Sí, comprendo también que hay personas que son responsables en el trabajo, son jefes o qué sé yo. Siempre reciben llamadas de los jefes, de las personas eh, que les contratan, ¿no? Siempre les están llamando. A veces es bueno hablar y comunicar, decirle, cuando estoy en mi casa voy a apagar el teléfono. Sí, porque a veces estás en una reunión bien hermosa comiendo, justo esa llamada te aparta de la familia, no puedes disfrutar a los hijos, todo eso. Muy bien, familia, después de orar, después que Isaac oró, Rebeca tuvo a sus gemelos. Eh, Salió embarazada, ¿no? Rebeca. Y luego, ¿qué pasó? El versículo 22. Y lo dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Eso dijo Rebeca. Y fue a consultar a Jehová. Yo no sé qué tan grave era esta situación como para ir a consultar a Dios, simplemente porque los bebés pateaban dentro de su vientre. Quizás ella estaba bien asustada porque se movían. Recuerden que ahí no había ecografía. Dios era su ecógrafo. Mm, de tanto movimiento, de repente Rebeca estaba asustada y dijo, ¿qué es lo que tengo acá en mi vientre? ¿Son bebés o es otra cosa? Y así que fue a consultar a Dios, ¿no? Eh, Esto también me hace recordar cuando en el corazón o en el vientre, en la vida del hombre, hay, hay pelea entre la carne y el espíritu. Muchas veces nos asusta. Desde el nacimiento hay este tipo de comportamiento. Imagínate, los bebés no sabían ni lo que habían nacido y ya estaban peleando dentro del vientre de su madre. Yo no sé cuántos de ustedes han peleado con sus hermanos. Hay algunos nunca se han peleado con sus hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes te han tenido riña con sus hermanos de la iglesia. Chicos,
Justamente por eso oramos, para que Dios transforme nuestras vidas. Por eso aceptamos a Cristo, para que Dios transforme nuestras vidas, porque desde el vientre de nuestra madre ya nacemos con este horrible pecado, con este horrible carácter. Somos guiados por la carne. Para eso aceptamos a Jesús. A eso le llamamos el nuevo nacimiento. Para que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, para poder dominar y no seamos siendo esclavos de la carne, sino seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios quiere que usted tenga una buena relación con todas las personas, con sus, Señor Jesús, con sus hermanas, con sus hermanos, en la iglesia, con todas las personas. Trata de mantener la paz. Obviamente, esto es en cuanto a ser pleitista. En sentido contrario sería, no seas pleitista. Sí. Aquí Rebeca, después de consultar a Dios, Dios le respondió. A ver, veamos en el versículo, leamos el versículo 23. Y le respondió Jehová. ¿Ya está? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Cómo que Dios ya sabía el futuro de ellos? Eso significa que Dios sabe nuestro futuro. Dios sabe o ya sabía exactamente lo que usted iba a aceptar a Jesús o no. Dios ya sabe realmente si nosotros vamos a perseverar o no. Pero yo estoy completamente, tengo fe en el Señor, que usted va a perseverar hasta el día del Señor. Usted va a perseverar hasta el día que parta de esta tierra. Yo tengo esa seguridad. Pero después de todo, yo soy un ser humano. Dice el versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Pelliza es peluzón, es como peluchón, así. Verso 26. Después salió su hermano trabado su mano al calcañar de Esaú. Es decir, si el calcañar es talón, quiere decir que su brazo seguramente ha estado así, medio doblado, ¿no? Bueno, esa es mi imaginación. Cada uno es dueño de su imaginación. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Es decir, ambos tenían 2 habilidades muy distintas, ¿no? Verso 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, le gustaba la carne. Más Rebeca amaba a Jacob. Uy, ay, ay. Aquí hay preferencias o favoritismo, algo así. Isaac y Rebeca cometieron un error al hacer esto. Isaac amaba a Esaú, Rebeca a Jacob. Eso no es bueno, hermanos. Nadie es perfecto. Esto para que veamos que ellos tampoco fueron perfectos. Personalmente, mis recomendaciones es que amemos a nuestros hijos por igual.
No mandes a tu hijo, a uno de tus hijos, a que se compre lo que quiere y dejarlo a los demás. No, es que él es chiquito y los demás son grandes. No, no. A veces esa tendencia hay en las personas, sobre todo en mí. Yo tengo un hijo pequeño y yo quisiera darle todo a él porque él es el más reclamón, porque es ingreído también. Mi vecina le va a comprar a sus gemelas. Entonces tenemos nuestro engreído en casa. Eso no significa que hay que darle todo a ellos por el hecho que ya están grandes, hay que dejarlo a un costado. Por más que tan grandes, toma para ti, toma para ti, toma para ti, por igual, ¿no? No, no debe haber preferencia, porque eso construye la familia, edifica, enseña a compartir, enseña el amor, evita el egoísmo, evita tantos malos pensamientos. Verso 29. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. ¿Qué comida habrá sido, no? Como para que Esaú pierda la cabeza por este bendito alimento. Algunos dicen que fue puca picante de Ayacucho. Bueno, así dice mi esposa. Otros dicen que no, fue seco a la norteña, pero con ají especial. O, o tallarines rojos. O el guiso de tallarines rojos. No sé cuál haya sido. Pero pues con comidas peruanas, ¿quién no va a perder la cabeza, no? Era capaz de vender su alma, Esaú, viendo comida peruana. Bueno, chicos, acá vemos a Esaú muy cansado, agotado, codiciando el plato de Jacob. Aunque en otra versión dice que este no era guiso como segundo, era sopa. Como que no, hay que dejar en segundo, ¿ya? Segundo. Dice el versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú está pensando como un necio. En sí es así, con esa letra. Está pensando como un necio. Ese pensamiento no es correcto para nadie. Es lo mismo que hoy en día muchos dicen, ¿no? Vive la vida, pues mañana no sabes si va a amanecer. Pero en sí es cierto, ¿no? Vive la vida, mañana puede que sea un día que menos esperamos. Pero ellos lo dicen pues en una manera personal. Ellos lo dicen pensando en su carne. No lo dicen pensando en los demás. Ellos no están pensando a la manera de Dios, sino de una manera egoísta. Otros dicen, haz lo que quieras con tu vida, la vida es una. ¿Han escuchado eso? Otros también dicen, ¿para qué yo voy a estudiar si mañana Cristo viene? Es lo mismo que decir, ¿para qué me voy a bañar si me voy a volver a ensuciar? ¿Para qué voy a barrer la casa si lo van a volver a ensuciar? Este tipo de pensamiento no es bueno. ¿Por qué? Porque con ese pensamiento Esaú estaba menospreciando su posesión de ser un primogénito. Así que a cambio de la comida, Jacob quiere negociar. Verso 33. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue.
Así menospreció Esaú la primogenitura. Es decir, Esaú menospreció su derecho de ser un primogénito. Después de comer, recobró las energías, se levantó y se fue. Qué lindo, ¿no? La comida, cómo te devuelve la energía. Sobre todo lo que más te gusta. No solamente comida, a otros le devuelve la energía. Por más que esté cansado, yo recibo una llamada de la chica de sus sueños, se le va el sueño. Pues yo no sé a cuántos le renueva sus fuerzas las cosas de Dios. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo que ir a la clase de la plantación y se le va el sueño. Qué hermoso sería, qué hermoso. Si alguien lo ha sentido de esa manera, gloria a Dios, mis felicitaciones. Primero veamos, ¿qué significa ser un primogénito? Significa el primer hijo varón en un matrimonio. Segundo, Ángelo, ¿cuáles son los derechos del primogénito? Él era el segundo después de papá. El segundo líder después de los padres. Según la cultura hebrea, el primogénito tenía el derecho a 3 responsabilidades principales. Primero, cumplía la función sacerdotal. Es decir, era el líder espiritual de la familia. ¿Dónde está papá? El papá está trabajando. O papá se fue a la guerra. Papá se fue a... ¿Quién va a ser devocional? El hijo mayor. Yo no sé cuántos de los hijos mayores cumplen esa función. Eso es para que los hijos mayores consideren. Pero tampoco no se salven pues los menores. Estamos hablando de la cultura judía. Ahora nuestra cultura es muy distinta. Personalmente buscamos al Señor. En Ezequiel o en Isaías, no sé, no me acuerdo dónde dice que los pecados de los papás ya no van a afectarnos. Perdón, en cuanto a la salvación, no pueden afectarnos. Cada uno es responsable de la salvación, de aceptar a Jesús. Ahora, otra responsabilidad que tenía era el príncipe. Es decir, él era el líder protector de la familia, guía de la familia, no solo espiritualmente. Ahora, cuando cumplía función sacerdotal, enseñaba de la Biblia, guiaba a Dios, enseñaba de la ley, le llevaba a Dios. Ahora, cuando es un príncipe, él saca cara por la familia. Viene un enemigo, él se pone en frente. Él protege, él es un segundo papá. ¿Se dan cuenta? Tenía una responsabilidad grande. Y tercero, era un acreedor, era el heredero, merecedor de la doble porción de la herencia de las cosas materiales. A muchos les encanta este tercero. Quieren ser merecedores de la doble porción de la herencia, pero no quieren cumplir los 2 primeros. El tercero viene cuando uno cumple los 2 primeros. De ser un líder espiritual y de ser un protector de la familia, y como premio Dios le otorga esta doble porción. Esa era la cultura judía. A todo esto, Esaú estaba menospreciando todo por el cansancio y un plato de comida. ¿Qué es ese bendito cansancio? Yo quisiera que reflexionemos eso. ¿Qué es ese bendito cansancio? ¿Por qué muchos se alejan de Jesús solamente por ese cansancio? El cansancio es agotamiento mental, físico y emocional. No puedo decir agotamiento espiritual.
Estamos hablando solamente de un cansancio natural. Para recuperar todas estas energías, tanto mental, físico y emocional, pues necesitamos dormir. Cuando duermes, recuperas. En este caso, Esaú recuperó a través de la comida, ¿no? Estoy seguro que descansó, reposó, porque ya no tenía que ponerse a levantar, a hacer guiso, a calentar el agua, a preparar el aderezo, nada de eso. Mientras tanto, mientras Jacob preparaba la comida, pues él estaba durmiendo, probablemente, estaba cansado. Así que, si esa es la solución, una vez más la pregunta, ¿por qué muchos se alejan de Dios por el cansancio? Siempre el pretexto es cansancio, ¿no? No pude a la iglesia porque estuve cansado, dice. No pude hacer uno y aquello porque estaba cansado. El cansancio de muchos ya no es cansancio, sino ya es pereza. Y la pereza es por falta de visión y propósito. Pero en otros casos, sí, verdaderamente se sienten cansados. Yo quiero dirigirme a aquellos varones, damas, que a pesar del cansancio, no dan su brazo a torcer después de agarrar el arado en la vida espiritual, avanzan y avanzan hasta terminar el trabajo. No quiero juzgar a todos los cansados, meterlo en el mismo saco, sino que hay gente realmente que está bien cansado, súper cansado. Quiero felicitar a todos aquellos hermanos que, pues después del cansancio, siempre sacan una hora extra para el Señor, para buscar de Dios. Busca un horario específico para que leas, aunque sea un versículo. Tienes Biblia ahí, aunque sea en tu teléfono. Dice, mira al respecto lo que dijo apóstol Pablo en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Usted es un heredero de Dios. Hermoso regalo de heredar juntamente con Jesús. Así que esto me lleva al segundo logro de un creyente cansado, pero no derrotado. Es un heredero de Dios con Cristo. Es un heredero de Dios con Cristo. Familia, amigos, ustedes son herederos. Juntamente con Cristo, Dios tiene preparados sus galardones, porque Él lo ha prometido. Descansamos en esa promesa. Dios les va a regalar, nos va a regalar. Dios tiene preparado también muchas cosas que en la Biblia no está registrado. Por eso apóstol Pablo dice en Romanos que Dios nunca declaró de todo. Es solamente una pizquita, una tajada nomás. Es la Biblia de toda su gloria, de su deidad. Dios tiene muchas cosas que daros, pero no está registrado en la Biblia. Usted es heredero de la salvación, de la vida eterna. Si usted cree que Dios es tu proveedor de fuerzas, tienes razón. Él te da fuerzas, ¿cierto? ¿Qué dice en Isaías 40, versículo 29 y 31? Ahí está en la pantalla. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Se dan cuenta? No tiene nada de fuerzas. Él no te da uno más, dos más, tres más, multiplica. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Obviamente, no está diciendo
a nuestros muchachos de la iglesia, no está diciendo a los creyentes, está hablando de los muchachos que no conocen a Jesús, que no han aceptado a Cristo. Tarde o temprano, el que no tiene a Jesús, así no sea muchacho, pues no es nada. El versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Yo quiero estas fuerzas. Si el Señor le da estas fuerzas literalmente, no sé si muchos acudirían al Señor. O de repente otros trabajarían día y noche. Hay momentos en que la persona baja los brazos de cansancio, pero aún así sigue avanzando en el reino de Dios. De eso se trata, de conquistar, de pelear la buena batalla, de creer en el Señor, de no rendirse. De eso está hablando. No está hablando de que literalmente, pues, horas, vas a orar y Señor, auméntame más fuerzas para hacer hora extra, otra hora extra. Quiero quedarme desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. Y voy a orar para quedarme hasta la 1 de la mañana para dormir 3 horas diarias. Eso no es. Esto es para seguir a Jesús, para continuar en los caminos del Señor. Esto me lleva al tercer logro de un creyente cansado pero no derrotado. Cristo renueva sus fuerzas. Cristo renueva sus fuerzas. O mis fuerzas, tus fuerzas. ¿Quiere fuerza? En el Señor hay. Cuando hay fuerzas, usted sigue creciendo. Cuando hay fuerzas, usted sigue leyendo la Biblia. Cuando hay fuerzas, usted sigue haciendo su devocional. Pero cuando se agotan las fuerzas espirituales, usted ya no agarra la Biblia. ¿Cuánto tiempo? No sé. Eso significa que no lo estás pidiendo fuerzas al Señor. Usted primero agarra la Biblia y dice, Señor, dame fuerzas para leer. Dame fuerzas para ganar esta buena batalla. Muchas veces nos agobia el cansancio, es cierto. Muchas veces nos sentimos como Esaú, cansado, fatigado. No hay momento para ser devocional. Esaú lo que debió de haber hecho después de recobrar las fuerzas con ese delicioso alimento era ir a su cuarto y leer o meditar en el Señor. Dice que él se levantó y se fue. Ese es el error de mucha gente, de muchos, inclusive creyentes, ¿no? Dios renueva nuestras fuerzas, descansamos bien, tenemos feriados largos. Justo en esos feriados largos no hay Biblia. No agarramos la Biblia. No agarramos en el teléfono, aunque sea para buscar los versículos. Cuando Dios nos renueva fuerzas con un domingo que ha separado para descansar, una vez a la semana, una vez que estamos renovados, nos levantamos y nos vamos. ¿A dónde te vas? Ahí al mercado. ¿A dónde te vas? Ahí con los amigos. Ahí a jugar partido, fútbol. Dios nos renueva nuestras fuerzas para seguirle a Él. ¿Cierto? Cristo te renueva las fuerzas para que tú te rindas hacia Él, para que te sometas a Él. Ahora, si usted cree que tu cansancio es superior a tus fuerzas, ya no das más. Mira lo que dijo Josué, guiado por el Espíritu Santo, en capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿A dónde quieres ir?
Dios va a estar ahí. ¿Qué haciendo? Dándote fuerzas. Aquí Josué le está animando al pueblo de Israel para que tomen la tierra, para que conquisten. ¿Qué quieres conquistar? ¿Qué quieres lograr? Y el Señor mismo te da fuerzas. No tengo absolutamente nada de fuerzas que quiero lograr esto y aquello. El Señor te da fuerzas, pero siempre te va a dar fuerzas para que Él se glorifique. No nos va a dar fuerzas para hacer las cosas según nuestra voluntad. También hay que ver eso. Muy bien, creo que hasta aquí hemos terminado nuestra lección para esta noche. Quiero que sepan que Jesús los ama y también toda la iglesia, todos nosotros deberíamos amarnos así como Jesús nos amó. Estas enseñanzas han sido nuestras buenas noticias para esta noche en el tema cansados pero no derrotados. Usted está cansado, agotado, agobiado, pero el Señor te ofrece fuerzas para que tú le sigas. Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga, familia. Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas. Sigue esforzándote. Tú eres un hombre, una mujer valiente, luchadora, luchador. Sigan creciendo en el Señor. Sigamos avanzando. Que el cansancio corporal es poco tiempo, pero el Señor lo que te va a dar es eterno.